Vamos a continuar con el curso de Fundamentos de Electrónica hablando de los transistores MOSFET. Dividimos la exposición sobre los MOSFET en tres partes. La primera, que ya cubrimos, de arquitectura y proceso físico. Otra parte derivada de los modelos y otra parte derivada a aplicación. En esta ocasión nos vamos a concentrar en los modelos. Los modelos DC o gran señal son, para facilidad nuestra, seccionalmente funcionales. Es decir, lo tratamos por partes. Las partes que vimos anteriormente, que son la de corte, la de triodo o región lineal y la saturación. Y usamos estos modelos en un análisis general DC. El modelo AC o pequeña señal es similar al que habíamos visto para el diodo, es decir, lo usamos en aplicaciones donde tenemos señales adicionales y muy particularmente para uso en amplificadores. Nosotros no vamos a ver en particular la aplicación de amplificadores, solamente veremos un ejemplo. Otras aplicaciones, sin embargo, de modelos de pequeña señal son corrientes controladas, resistencias AC y otras más que no vamos a entrar mucho en detalle. También tenemos en los modelos simples DC aplicaciones de switches y resistencias variables. Nosotros vamos a dejar los switches, solamente los vamos a mencionar aquí, pero los vamos a dejar para el video de aplicaciones. En las ecuaciones que utilizamos vamos a definir unos parámetros. Aquí tenemos la arquitectura que vimos en el video anterior. W y L son dos datos de diseño y en fabricación, son el ancho y el largo del canal respectivamente. C o X viene siendo una característica del material, es la capacidad por unidad de área del óxido que se utiliza en el MOSFET. La movilidad de los portadores, electrones o huecos, según sea el caso, es mu n, y se puede verificar que las unidades de la multiplicación de la movilidad por la capacitancia son de amperes por volt cuadrado. Y definimos la constante K del transistor como un medio de W sobre L multiplicado por la movilidad y la capacitancia por unidad de área del óxido. Las ecuaciones que vamos a utilizar para los modelos las vamos a dar en este momento, y estas ecuaciones, la derivada, se la dejamos a cursos más avanzados. Para cubrir de un solo golpe el canal tipo N y el canal tipo P, donde lo que cambia son básicamente los signos de las magnitudes, las condiciones las cubrimos en ambos casos, dijimos, usando los valores absolutos. En la región de corte, cuando el voltaje VGS no es suficiente para cubrir el voltaje necesario indicado por el voltaje de umbral, la corriente ID es igual a 0 amperios. Esto ya también lo habíamos visto anteriormente. La región de triodo es cuando ya el transistor ha sido encendido, es decir, VGS es mayor que el voltaje de umbral, pero el voltaje DS todavía no excede el valor de VGS menos VTO, es decir, la diferencia entre el voltaje VGS y el voltaje de umbral. Algunos le llaman VGS efectivo, y en ese caso la ecuación está dada como se muestra a la derecha. La corriente del diodo es igual al coeficiente K mencionado anteriormente, definido anteriormente, multiplicado por 2 veces VGS menos VTO, VDS, menos VDS al cuadrado. Cuando nosotros llegamos al límite de la región de triodo, recuerden ustedes que VDS va a ser igual a VGS menos VTO, y entonces si sustituimos ahí, entramos a la región de saturación y nos queda la corriente ID va a ser igual a K por VGS menos VTO al cuadrado. En todos los casos tenemos nosotros que la corriente que entra en el 0 amperios.
Vamos a ver ahora un ejemplo de análisis. Tenemos este circuito donde están dados los parámetros del transistor. El μN por COX es igual a 50 microamperes por volt cuadrado. La longitud del canal es de 10 micrómetros y el ancho del canal es de 200 micrómetros. Tenemos un voltaje de umbral de 1.5 voltios. Queremos encontrar el valor de BDS e ID para tres casos de la resistencia R. Ven ustedes, esta resistencia es importante porque nos va a controlar el valor del potencial aplicado a la compuerta del transistor y por lo tanto a VGS. Los tres valores que tomamos son de 160 kiloohmios, 800 kiloohmios y 2 megaohmios. Para poder hacer los cálculos, necesitamos primeramente calcular el parámetro K del transistor. Aquí tenemos la fórmula definida anteriormente y sustituyendo los valores nos queda 500 microamperios por volt cuadrado. Las ecuaciones del circuito en todos los casos son 10 voltios va a ser igual a 2 kiloohmios por la corriente ID que pasa aquí más el voltaje BDS. Y la otra es que como esta corriente es cero, entonces el voltaje VG viene dado por el divisor de voltaje que viene siendo 10 voltios por R dividido entre R más 1.6 por 10 a la 6 que son 1.6 megaohmios. Ahora vamos a tomar el caso de la resistencia igual a 800 kiloohmios. Usando las ecuaciones del circuito calculamos primeramente VGS y encontramos que este es igual a 3.33 voltios, que es mayor que VTO y por lo tanto el transistor está encendido. Usando la hipótesis de saturación aplicamos la ecuación para calcular la corriente y tenemos que esa corriente es de 1.68 miliamperios. Usando esta corriente en la ecuación del voltaje BDS, calculamos el voltaje BDS igual a 6.64 voltios. Como se ha dado el caso de que efectivamente BDS es mayor que VGS menos VTO, la hipótesis es correcta. Y el resultado entonces es que el BDS es 6.64 voltios y la corriente 1.68 miliamperios. Tomamos ahora el caso de 2 megaohmios. Nuevamente empezamos por calcular el voltaje VGS y vamos a tomar entonces la hipótesis nuevamente de saturación. Calculamos la corriente usando la hipótesis de saturación. Nos queda 8.22 miliamperios y eso significa que BDS sería negativo 6.44. Sabemos que el voltaje BDS no puede ser negativo y por lo tanto la hipótesis es incorrecta. Como sabemos que el transistor está encendido y que no está en saturación, tenemos que estar entonces la hipótesis de triodo. En la hipótesis de triodo sustituimos los valores en la ecuación y nos queda entonces que la corriente ID va a estar dada por 4.06 voltios multiplicado por BDS menos 0.5 BDS al cuadrado
miliamperes sobre volt cuadrado. Vean ustedes que las unidades de volt cuadrado se van a cancelar y nos va a quedar simplemente la unidad de miliamperio. Sustituimos en la ecuación del BDS y nos queda BDS más 2K por ID. Cuando multiplicamos 2K por ID, tenemos nosotros 2K, el K va a cancelar al miliamperio, nos queda 8.12 BDS menos 2 por 0.51 BDS al cuadrado va a ser igual a los 10 voltios que tenemos aquí. Cuando nosotros resolvemos la ecuación cuadrática, encontramos que BDS es igual a 1.27 voltios. Sabemos que la ecuación cuadrática tiene dos soluciones, pero la solución otra posible es 7.85 voltios y la descartamos puesto que estamos trabajando en la región de triodo. Calculamos ID más fácil utilizando la ecuación del diodo, la ecuación del lazo, como 10 voltios menos BDS sobre 2000 ohmios y nos queda 4.36 miliamperios. Usted puede verificar usando esta ecuación con el valor de BDS que se encontró y llegar al mismo resultado. Así pues, vemos nosotros que con los tres valores de R podemos hacer que el transistor pase o en corte o en región de saturación o en región lineal de triodo. El modelo de saturación que utilizamos no toma en cuenta ningún efecto de BDS en saturación. Unas curvas más realistas, aunque un poco exageradas, son estas que están aquí. Y se ve entonces que conforme va aumentando BDS, la corriente también va aumentando. A este efecto se le conoce con el nombre de modulación de canal. Y para tomarlo en cuenta, a la original se le multiplica por 1 más BDS sobre BA. Fíjense que en el caso en que BDS, en que BA es infinito, nos queda la ecuación original que no toma en cuenta la modulación de canal. A este voltaje BA se le conoce con el nombre de voltaje de Early. Idealmente es infinito. Realmente va a depender del transistor. Algunos transistores tienen un voltaje de BA de 50 voltios, otros, los que lo tienen bajo, lo tienen alrededor de 10 a 20 voltios. Fíjense, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un valor de BA no muy grande, porque a 10 voltios la diferencia es ya apreciable todavía. En lo sucesivo no vamos a utilizar mucho este valor, pero porque generalmente podemos trabajar con la ecuación ideal de una manera bastante segura. Pasemos ahora al modelo de pequeña señal. Les recuerdo, el modelo se utiliza para trabajar cuando tenemos señales que varían con el tiempo con una magnitud suficientemente pequeña y queremos tomar en cuenta los efectos de esta señal. En el caso particular del MOSFET, suponemos que el circuito trabaja en saturación y tenemos el punto de operación que ocurre cuando la señal es cero. Es decir, solamente tenemos las fuentes continuas que están energizando el circuito y los resultados son las componentes continuas. Usando la notación que aplicamos para el modelo del diodo, para las componentes continuas, las componentes de C, usamos mayúsculas con subíndices mayúsculos. Los totales van a ser minúsculos con subíndices mayúsculos.
Las magnitudes totales van a ser entonces la que se debe a la fuente más la que se debe a la señal, la componente de señal que denotamos con una letra minúscula y subíndices minúsculos. En todos los casos, puesto que estamos suponiendo que la corriente de la compuerta es 0, tenemos tanto el componente continuo como la componente de señales igual a 0. En pequeña señal, los términos de orden mayor a 1 son numéricamente irrelevantes y no los tomamos en cuenta. Vamos a tomar el modelo simple con una resistencia de salida igual a infinita, y este corresponde precisamente al caso en que el transistor está en saturación y la corriente no depende del voltaje BDS. La corriente I de Q, como está en saturación, corresponde a esa ecuación, pero esa ecuación también se aplica para la corriente total, que es la suma de I de Q más I de. Si nosotros hacemos operaciones en el término de la derecha, llegamos a la conclusión de que I de Q va a ser igual a K multiplicado por BGS menos BT cuadrada, se va a cancelar y nos queda entonces I de va a ser la suma de estos dos elementos. Sin embargo, como dijimos anteriormente, el elemento de segundo orden se va a cancelar y nos queda simplemente que la corriente I de va a ser igual a esta ecuación, donde si sustituimos BGS a partir de aquí, nos queda 2 raíz de K I de Q. La transconductancia del transistor GM se define como la razón de la corriente sobre BGS, y haciendo operaciones nos queda esta ecuación. Tenemos pues entonces que I de va a ser igual a GM por BGS, lo que quiere decir que podemos representar el modelo circuital, la ecuación por este modelo circuital, donde la corriente IG igual a 0 implica que tenemos una resistencia de entrada infinita y tenemos la resistencia de salida también infinita, y este es lo que se llama el modelo del transistor de pequeña señal. Vamos ahora a tomar en cuenta el efecto de modulación, y si tomamos en cuenta la modulación del canal, entonces la corriente I de va a depender del voltaje BGS y también del voltaje BDS. De nuestro curso de cálculo sabemos que, aproximado a primer orden, las variaciones de I de están dadas por esta fórmula que involucra a las derivadas parciales. Las componentes de señal, las variaciones, sabemos que se deben a la presencia de las fuentes de señal, y las denotamos, como dijimos anteriormente, por letras minúsculas y subíndices minúsculos. La derivada de I de respecto a BGS recibe el nombre de transconductancia, y la otra derivada es la inversa de la resistencia de salida de pequeña señal del transistor. Usando esas notaciones, entonces tenemos nosotros que I de va a ser igual a GM/BGS más 1 sobre RD por BDS. Esta ecuación, agregada al hecho de que IG es igual a 0, se puede modelar mediante este circuito, que entonces podemos utilizar como modelo de pequeña señal cuando la resistencia de salida no es infinita. Para el caso particular que queremos encontrar nosotros esta ecuación, tomemos el caso ahora de la
corriente con la modulación que dijimos que tomamos en cuenta por medio del voltaje de Early. Al tomar la derivada con respecto a VGS, nos queda esta ecuación que está aquí, y con respecto a BDS nos queda esto que está aquí. Para efectos prácticos podemos tomar como aproximación que I de Q va a ser igual a K VGS menos BTO al cuadrado, lo que quiere decir que hemos tomado BA infinito en la ecuación de ID. Haciendo eso, GM nos queda este valor que es exacto y aproximado por la raíz cuadrada de K I de Q, que es la misma que habíamos utilizado anteriormente. Y por otro lado, la resistencia del transistor de salida sería BA sobre I de Q. Así pues, tenemos ya el modelo y la manera de derivarlo a partir del conocimiento del punto de operación Q. Para proceder en el análisis de pequeña señal y a frecuencia intermedia, trabajamos igual que lo hicimos con el caso del diodo. Es decir, apagamos la señal y dejamos las fuentes constantes para calcular el punto Q. Las capacitancias las ponemos en circuito abierto. Calculamos la transconductancia y luego apagamos las fuentes constantes y dejamos solamente la señal. Sustituimos el transistor por el modelo de pequeña señal y las capacitancias por cortocircuitos. Es en este circuito de pequeña señal donde además hemos tomado los elementos de orden mayor a 1 numéricamente irrelevantes, donde hacemos los cálculos de ganancia y resistencia de entrada y resistencia de salida de los amplificadores o de las otras aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo. El transistor tiene los parámetros que están indicados aquí. Mu NCOX es igual a 50 microamperes por volt cuadrado, una longitud de canal de 5 micrómetros y un ancho de 500 micrómetros con un voltaje de umbral de 1 voltio. Vamos a suponer para facilidad que RD es infinita. Queremos encontrar el punto de operación y la transconductancia como primer paso, y como segundo paso la ganancia de voltaje, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Antes de empezar a trabajar necesitamos calcular el parámetro K del transistor, que lo tenemos aquí. Haciendo las operaciones nos queda 2.5 miliamperios por volt cuadrado. Vamos entonces ahora a proceder al circuito DC. Aquí tenemos el circuito original y recuerden, lo que vamos a hacer es la señal a 0 voltios y las capacitancias en circuito abierto. El voltaje nos queda totalmente separado y la resistencia de carga también nos queda eliminada porque no está conectada al circuito, de manera que para simplificar dibujamos el circuito y la corriente I de Q y el BDSQ que queremos calcular. Resolvemos. Primeramente el voltaje VGS nos da 3 voltios y luego calculamos I de Q como 10 miliamperios. El voltaje DSQ nos queda 10 voltios. Todo está en orden porque tenemos un voltaje positivo mayor que 2 voltios, que es la diferencia de 3 voltios con 1 voltio. Con estos valores podemos calcular el voltaje, la transconductancia como 10 milisiemens. Ahora vamos a encontrar el circuito AC y hacer los cálculos. Primeramente vamos a encontrar el circuito. Tenemos el original y recuerden que lo que vamos a hacer es esta fuente la vamos a apagar, es decir 0 voltios, va a ser conectada a tierra y estos transistores van a ser sustituidos por cortocircuitos. Y aquí tenemos 0 voltios para la fuente de voltaje continua y los cortos en circuito. Como esta fuente de un
de 1.7 megas está entre este nodo y tierra, quiere decir que está en paralelo con esta resistencia, y lo mismo, esta va a estar en paralelo con la resistencia de salida, resistencia RL de carga, y tenemos entonces el circuito redibujado aquí. En este circuito vamos a sustituir el transistor ahora por el circuito equivalente, que sería entonces este que está aquí. Vean ustedes que puse estas dos resistencias, se ponen en paralelo y nos queda la de 255 kilo ohmios. La otra resistencia RD no la puse en paralelo en este momento con RL para poder entonces hacer los cálculos que andamos. Ahí tenemos nosotros el circuito AC que vamos a utilizar, y nos piden la resistencia de entrada y resistencia de salida. Para eso necesitamos identificar lo que es el amplificador propiamente hablando, que está aquí encerrado entre las líneas, en las líneas entrecortadas. Aquí vemos nosotros que el voltaje de entrada está viendo la resistencia 255 kilo ohmios, que es la resistencia de entrada, y la resistencia RL está viendo la resistencia RD de 1 kilo ohmio, que es la resistencia entonces de salida. Para calcular la ganancia tenemos que calcular el voltaje VO. Vamos a quitar la identificación, y tenemos que va a ser igual a menos la corriente. Menos porque vean ustedes que la corriente está saliendo por el signo más. Si sale por el signo más en una resistencia, hay que poner el signo menos a la fórmula. Entonces tenemos corriente por la resistencia, que va a ser el paralelo de dos resistencias de 1 kilo ohmio, 500 ohmios. Para encontrar la ganancia dividimos entre el voltaje Vin y nos queda entonces el valor de la ganancia de voltaje de negativo 5 volts sobre volts. Vamos a ver algunas aplicaciones adicionales de los modelos. Primeramente, en la región lineal vimos nosotros una resistencia controlada, y efectivamente, si BDS la tenemos suficientemente pequeña, entonces podemos eliminar este término y quedarnos con esta ecuación. Esta ecuación nos dice que la resistencia equivalente BDS entre IDS va a ser dependiente del voltaje VGS que está siendo aplicado. Eso es lo que nosotros habíamos visto en el video anterior cuando hablamos de la región lineal en BDS suficientemente pequeño. Esto quiere decir que para todos los efectos prácticos nosotros estamos viendo una resistencia equivalente controlada por voltaje. Esta resistencia equivalente la podemos utilizar nosotros, por ejemplo, en amplificadores para tener una ganancia equivalente controlada por un voltaje. Perdón, una ganancia variable controlada por un voltaje, disculpen ustedes. Un caso particular viene siendo el switch. Ven ustedes, si el VGS es menor que el voltaje de umbral, entonces tenemos corriente cero, lo que quiere decir que entre D y S tenemos simplemente un circuito abierto. Ahora, la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 2K VGS menos VTO. Si VGS es lo suficientemente grande, la resistencia equivalente la podemos aproximar a 0 ohmios, y entonces podríamos representar idealmente el transistor, en este caso, como un cortocircuito entre D y S. El uso del switch lo vamos a usar en el próximo video, y entonces no vamos a entrar más en ese detalle. La otra es la corriente. Nosotros sabemos que en saturación tenemos nosotros ID es igual a K VGS menos VTO. Si VGS es un
voltaje interno al circuito, entonces podemos decir que el transistor se comporta como una fuente controlada. Sin embargo, si nosotros tenemos que el voltaje VGS se controla en forma independiente a este subcircuito, para todos los efectos prácticos lo que el subcircuito ve es una fuente de corriente. Esta forma de trabajar es muy útil y es una manera que utiliza el ingeniero para realizar fuentes de corriente, sobre todo a nivel de circuitos integrados. De vez en cuando también se utiliza a nivel de circuitos discretos. En resumen, en este video trabajamos los modelos DC y AC del transistor MOSFET. El modelo AC supone que el transistor está en saturación y nosotros utilizamos un ejemplo de modelo AC para un amplificador. Los amplificadores no los trabajamos en detalle porque para efectos prácticos nos interesan más hacer amplificadores utilizando los amplificadores operacionales que estudiamos anteriormente. Finalmente mencionamos algunas otras aplicaciones donde utilizamos las ecuaciones para emular elementos de circuito, ya sea una resistencia controlada por voltaje, ya sea una fuente de corriente o un switch. En el próximo video vamos a trabajar los switches aplicados tanto a interfaz como a circuitos lógicos.